Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Le invito para que usted busque el Evangelio de San Lucas. ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria al Señor. Evangelio de San Lucas capítulo 19 y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Esto es un pasaje súper conocido. Yo creo que usted lo ha leído y si no lo ha leído lo ha escuchado. Y es la historia de ¿quién? Ay, ¿no han abierto la Biblia? Por allá dicen como con miedo. ¿La historia de quién? Gracias. La historia de Zaqueo. La historia de Zaqueo. ¿Usted ha leído acerca de Zaqueo? No. Hay unos que no, hay otros que sí, gloria a Dios. Vamos entonces a leer la palabra de Dios, capítulo 19. Quiero que usted esté muy atento, porque esta palabra que el Señor me regaló, pienso que llega en un momento crucial de mi vida y sé que muchos de los que estamos acá nos vamos a identificar con esta historia y con esta palabra que el Señor me ha regalado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio San Lucas capítulo 19 verso 1. Quiero que usted siga con sus vistas. Si usted no tiene Biblia, aquí va a estar proyectada la palabra de Dios y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado ¿cómo? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo ¿en dónde? En tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quién? Dígalo en voz alta. ¿A salvar qué? Lo que se había perdido. ¿Qué tal si me acompañan en una oración en esta mañana? Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu escritura. Tu palabra es viva, eficaz, Señor. En esta mañana necesitamos que traiga luz a nuestra vida, Señor. Que vengas tú, bendito Dios, y hagas lo que tienes que hacer a través de esta palabra, Señor. Ministra en los corazones de tu pueblo, redarguye, bendito Dios, y convence, Señor, a tu iglesia en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor Jesús se conducía de Galilea a Jerusalén, escogiendo la ruta del Jordán. Resulta que los judíos solían elegir esta ruta para evitar los samaritanos, que eran un poco conflictivos, un poco crueles. Se hablaba mucho de que estos samaritanos salían a robar a los viajeros, corrompían las costumbres del pueblo de Dios. Entonces, en la gran mayoría de veces evitaban esta ruta y cogían otra, que era la del Jordán, la que el Señor había tomado. Sin embargo, aunque en esta ocasión él eligió esta ruta, él estaba dispuesto a ir por el camino que le tocara ir, porque muchas veces también tomó la ruta de Samaria, no importando los peligros, que ahí es donde vemos cuando se encontró con la samaritana, un encuentro que era necesario, amén. Pero en esta ocasión usó la ruta del Jordán porque había un propósito glorioso para Zaqueo allá en Jericó, amén. Dice el capítulo 18 antes del 19 del Evangelio que entrando a Jericó le otorgó sanidad a un ciego, al ciego Bartimeo, ¿verdad? Pero ya entrando a la ciudad se efectúa un milagro de salvación, y ese milagro de salvación era para Zaqueo, amén. Entonces Zaqueo, como acabamos de leer en la palabra, era un personaje bastante
incómodo, era una persona indeseable, era una persona difícil de amar, era de esos prójimos que son difíciles de querer, ¿cierto? Por ahí alguien hace así, esos prójimos que liman nuestra paciencia, que liman nuestro carácter, ¿verdad? Entonces era un hombre que la gente no lo quería, sentían desprecio porque era el jefe de los recaudadores de impuestos, cobraba los impuestos y cobraba un poco más allá de lo que le era enviado a cobrar, y ese poco más lo retenía para él. Es decir, que su enriquecimiento o su fortuna la tenía a costillas, por así decirlo coloquialmente, de todo el pueblo. ¿Están conmigo? Esto él lo hacía porque él consideraba que eran traidores a la nación y que eran despreciables, y por lo tanto tenía que con rigor cobrarles los impuestos. Pero la vida de Zaqueo cambiaría radicalmente con la visita de Jesús. El verso 2 y el verso 3 del Evangelio del capítulo que acabamos de leer nos muestra el deseo de Zaqueo, que al igual que Bartimeo, cuando escuchó que el Señor Jesús estaba pasando por Jericó, quería llamar su atención. Amén. Quería verle. Pero aquí, más que Zaqueo querer ver al Señor Jesús, quería conocerlo. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted sabe que alguien va a venir, usted quisiera verlo y también conocerlo? Poder ir a tener como esa fortuna de estar delante, cerca, o de pronto saludar a esa persona que viene. Imagínese usted qué podría estar sintiendo Zaqueo en ese momento, al saber que Jesús estaba pasando por donde él vivía y que tenía la oportunidad de verlo y de poder conocerlo. Entonces, dice la Escritura que habían impedimentos para poder ver al Señor Jesús. Esos impedimentos eran las multitudes que, al saber que Jesús llegaba a un sitio, se amontonaban todos y empezaban a querer estar cerca del Señor, querer tocarlo, querer llamarlo maestro, rabí, Señor, ¿verdad? Y poder expresarle todas las cosas que necesitaban que Él les solucionara. Amén. Zaqueo no era la excepción, pero había muchedumbre que impedía que Zaqueo pudiera ver a Jesús. Y es que, iglesia, viendo yo esto, llego a la conclusión que en este tiempo las mismas personas son las que ponen barreras e impiden que nosotros podamos ver al Señor muchas veces. Amén. Amén. No debería ser así. Pero nosotros, los seres humanos tan hermosos que somos, que nos fijamos en todo aquello que no nos gusta, que no nos parece, y nos encanta muchas veces crear montones y multitudes y tapar a aquellos que quieren ver a Jesús, tapar a aquellos que se quieren acercar al Señor, porque consideramos que no son dignos, porque consideramos que no merecen estar cerca del Señor. ¿Aló? Porque consideramos que no, yo tengo que estar en primera fila, yo tengo que estar adelante por donde el Señor va a pasar, y el que está atrás, pues que mire cómo se las arregla. Muchas veces nosotros, los seres humanos, con nuestro mal proceder, con nuestros malos testimonios, venimos a la iglesia, profesamos a Cristo, pero nuestra manera de vivir se convierte en una barrera para que aquellos que quieren conocer y ver al Señor no logren hacerlo. Amén. Yo encuentro aquí varios obstáculos. Uno de ellos es los obstáculos ideológicos, aquellos que llegan a asegurar que nosotros podemos decidir acerca de nuestra vida y no Dios, que somos nosotros los que mandamos en nosotros mismos y no Dios, que somos nosotros los que tenemos la última palabra y no Dios. Esos son obstáculos ideológicos que llegan a tapar la visión para poder ver al Señor y poder conocerlo. Amén. Hay otro obstáculo que es el religioso, que es como imponer costumbres, ritos o reglas legalistas, cosas que ni siquiera están basadas en la palabra, que ni siquiera tienen un soporte bíblico. Amén. Y los hombres se encargan de corromper estas cosas y de poner ideas locas y de ponerle palabras en la boca al Señor que Él nunca ha dicho.
¿No le ha pasado? Usted no ha escuchado quizás de otra parte. Aquí no vamos a hablar de ninguna congregación, pero usted no le pasa que usted ha escuchado de pronto a una amiga, a un conocido, un familiar que dice: es que en la iglesia donde yo me congrego me dicen que no puedo hacer así, que tengo que hacer así. ¿Sí ha escuchado? Amén. Y resulta que uno va y les pregunta: bueno, ese así, ese asá, ¿en qué parte de la Biblia está? Me gustaría saber desde Génesis a Apocalipsis en qué parte encuentro el así y el asá. No está. Entonces la mayoría de las veces nosotros ponemos ritos y reglas legalistas, condiciones absurdas que ni siquiera están en el corazón del hombre, de Dios, perdón. El Señor ha estipulado en su palabra y ha dicho que con Él es bendición o que con Él es maldición. Amén. Que con Él es sí, que con Él es no. Yo en estos días hablaba con mi hija y le decía: al Señor no le gustan los tibios. ¿Está de acuerdo conmigo? Su palabra lo dice. A Él le gusta frío o caliente. Él dice: o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Amén. Entonces los tibios no le gustan al Señor. Al Señor le gustan los radicales, aquellos que deciden sí, aquellos que deciden no, aquellos que son serios con lo que Él les ha entregado. Amén. Pero nosotros los hombres nos encanta, nos gusta poner reglas que verdaderamente no están en los planes del Señor. En estos días alguien de otra congregación se acercó a mi esposo, al pastor, y le dijo lo siguiente, y usted no se vaya a sonrojar por lo que yo voy a decir. Aquí todos somos adultos, somos maduros, y creo que tenemos ya la plena conciencia de que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Alguien de otra iglesia le dijo: pastor, necesito ayuda porque mi hogar se está a punto de acabarse. Resulta que en la iglesia donde yo me congrego, mis líderes, mis pastores me dicen que yo no puedo tener intimidad con mi esposo sino los martes de cada semana. Y el hogar está a punto de disolverse porque hay desacuerdos, porque no hay ese respeto, porque no hay esa entrega, puestos de acuerdo, que aunque quisieran no pueden, porque hay un hombre que estipuló una regla, un rito, y que les dice que así, de esa manera, es que pueden estar con la bendición de Dios. Amén. Para que tengan más o menos una idea. Otra idea de otra persona que también alguien le aconsejó, cuando esa persona le dijo: es que las finanzas no van muy bien, estoy como un poco mal, apretado en finanzas. Y le dijo: sí, lo que pasa es que ustedes están ofrendando mal, porque ustedes tienen que tener relaciones íntimas todos los días, varias veces al día, para que a ustedes les fluya la bendición económica. No sé basado en qué, no sé de dónde lo sacan, no sé cuál es el sustento, uno porque muy poco, otro porque mucho. Realmente es una locura. Entonces, para que ustedes tengan más o menos una idea de que así como hay eso, hay infinidades de cosas. En estos días, tristemente hay que decirlo, en el departamento de Casanare capturaron a un hombre que abusaba de las mujeres de una iglesia. Se hacía llamar pastor evangélico, porque las citaba para darles consejería y para orar por ellas. Tristemente terminaba abusando de ellas y ya le dieron orden de captura. Es lamentable. Es lamentable cómo está la iglesia del Señor en este tiempo. Es horroroso ver cómo se paran en los púlpitos para usar estos argumentos de hombres, estas reglas y estos ritos que ni siquiera aparecen en la Biblia. Amén. Cosas que Dios condena, cosas que Dios no le agradan, y cosas que no lo van a llevar a usted a ninguna parte. Amén. Por eso el Señor en esta mañana quiere que usted también tenga en cuenta los obstáculos científicos, aquellos que tratan de que neguemos de que Dios es el creador, de que Dios existe. La ciencia anhela, quisiera poder negar la existencia de Dios. Ha hecho lo habido y lo por haber por negar la existencia de Dios, y hasta el día de hoy no lo ha logrado y no lo logrará. Amén. No lo logrará. ¿Por qué? Porque Dios es Dios creador del universo, de la tierra, de usted y de mí. Amén.
Él tiene toda autoridad. Ahora, el otro obstáculo es el humanista, aquel que trata de imponer el pensamiento que nosotros somos más importantes que Dios, que importa más lo que yo siento, que importa más lo que yo necesito, que primero yo, segundo yo, tercero yo, y que si queda para mí, y que Dios puede esperar porque Dios es Dios, porque Dios tiene paciencia, porque Dios es soberano, porque Dios es amor. ¿Verdad que sí? Hay personas que llegan a tocar nuestras puertas y a predicar la palabra y me dicen, un día llegó alguien y me dijo, es que yo era muy joven, tenía como 16 años, no tenía ni idea del evangelio, todavía no había llegado a los pies del Señor, y alguien llegó a tratar de persuadirme, de convencerme, y me dijo, ¿acaso tú crees que un Dios amoroso puede mandarte al infierno? Y yo dije, oiga, ¿verdad? Quería convencerme de que el infierno no existe, de que el infierno es este que vivimos aquí, el que vives en tu casa, con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, y que el infierno no existe, porque ese lugar no existe porque Dios es amor. Y eso es lo que predican afuera. Tú puedes ser, como dijo la Barbie, lo que quieras ser. ¿Verdad? Tú puedes ser malote, tú puedes ser promiscuo, tú puedes ser adúltero, tú puedes ser borracho, tú puedes ser drogadicto, tú puedes ser mentiroso, tú puedes ser lo que quieras ser, porque el infierno no existe. Porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Sí, amén. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso y nos ha entregado el privilegio y la bendición de ser sus hijos. ¿Cómo le parece? Eso no es mentira, eso es verdad. Pero también la Biblia dice que Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es fuego consumidor, que Él es justo y que Él es fiel y verdadero. Amén. Entonces, con esta claridad, quiero que usted en esta mañana comprenda y sepa que es el hombre el que tuerce la palabra de Dios, es el hombre el que la daña, es el hombre el que la transgiversa, es el hombre el que se deja usar por el enemigo para comunicar otras cosas. Amén. La palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios penetra nuestra vida, llega a lo profundo de nuestro ser, y dice la Biblia que es más cortante que una espada de doble filo. Amén. Entonces aquí la baja estatura de Zaqueo le impedía ver a Jesús, pues la gente lo tapaba. Ah, qué bendita gente. Sin embargo, el ser humano es incapaz de refutar los argumentos ideológicos, religiosos, científicos y humanistas con que lo bombardean. No son capaces de debatir esos argumentos con sus propios argumentos, porque no somos capaces de hacerlo sin Dios. Es ahí donde necesitamos la verdad de Dios, y esa verdad de Dios está revelada aquí en este hermoso libro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que leer, por eso tenemos que escudriñar, por eso bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos un pastor que procura enseñarnos la palabra de Dios. Amén. Yo, no porque sea la esposa de él y lleve 22 años con él, pero quiero decirle algo. He aprendido mucho, porque más que él salir a enseñar primero afuera, enseña primero en su casa. Amén. Y he aprendido demasiado, que necesitamos la revelación que está escrita. Esta baja estatura simboliza la incapacidad del hombre de acercarse a Dios por sus propios medios. Es ahí donde Zaqueo necesita buscar dónde subirse. Zaqueo tenía afán de conocer a Jesús. Quería verlo, sí, pero quería conocerlo. Era pequeño, había mucha gente. Entonces él pensó, ¿qué hago? Tengo mucha plata, pero esa plata no me da los metros que necesito para estar por encima de la multitud. ¿Cómo le parece a usted? Aquí la Biblia enfatiza que Zaqueo era rico, pero con todo y su riqueza tuvo que correr a buscar un árbol. Dice la Biblia que es cuando encuentra el sicómoro, y el sicómoro fue la oportunidad que Zaqueo vio para tener una mejor vista del Señor Jesús. Amén. Y quiero que usted se lo imagine en esta mañana. Imagínese un hombre pequeño, era muy pequeño,
corriendo a buscar un árbol que estuviera por donde Jesús iba a pasar. Mire qué coincidencia, mire qué curiosidad, que por donde el Señor Jesús iba a pasar, lo que había era un árbol de sicómoro. Yo me puse a estudiar y me puse a leer y dije, ¿por qué no un olivo? Yo nombro el olivo y la piel se me pone de gallina. Me toca decir como Amparo, me ericé. Yo pienso en el cedro y digo, el cedro, usted no ha escuchado cuando dice, mi comedor es de madera de cedro. Ay, amén, gloria a Dios. ¿Cierto que sí? Mi sala es de cedro. Amén. Es una madera buena, ¿no es cierto? Dura más que marido malo, dicen por ahí. ¿Verdad? Dura mucho. ¿Por qué no había un árbol de esos? ¿Por qué era un sicómoro? Pues a ver, vamos a investigar por qué era un sicómoro. Dice que lo trepó, no importando las burlas. Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente se burlaba de Zaqueo por haber trepado un árbol? No era por eso, no era porque fuera pequeño. Yo creo que pudieron llegar a llamarlo enano, poca estatura, ¿verdad? Era un hombre muy rico, tenía mucha plata, pero no era por eso. Se burlaban porque el sicómoro era un árbol que representaba la humildad, que era un árbol que no estaba en unas condiciones de decir, wow, me voy a subir a un sicómoro, ¿verdad? Era un árbol que era regular, como decimos nosotros. Entonces, todos los presentes querían ver a Jesús, pero en Zaqueo había un deseo sincero, no solamente por verlo, sino por conocerlo. Amén. Había un deseo sincero de conocerlo, y no por curiosidad, sino por necesidad. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta mañana. Es necesario que la iglesia de Cristo se saque de su cabeza que ya tenemos al Señor, que ya lo vimos, que ya Él nos miró, gloria a Dios. Su palabra dice, pondré sobre ti mis ojos y te haré entender el camino por donde debes andar. Bendito es el Señor. Amén. Pero es necesario conocerlo. Falta intimidad con el Señor, porque cuando nosotros no solamente lo vemos, sino que lo conocemos, nuestra vida toma un giro diferente. ¿Cuántos dicen amén? Toma un giro radical. Este hombre sumamente rico no era feliz. ¿Cuántas personas usted conoce que tienen dinero, que tienen bienes, que tienen riquezas y no son felices? ¿Cuántas personas usted conoce así, de esa manera, que tienen muchas posesiones, pero que sienten y consideran que les falta algo? Claro que sí. ¿Sabe qué es lo que les falta? Les falta conocer al Señor. Amén. ¿Están conmigo? Y el que se duerma, lo saco aquí adelante para que me ayude a predicar. ¿Cómo le parece? Ya quedaron así como tres así. Pastora, no me haga eso, porque ellos saben que soy capaz. Entonces, era un hombre rico, sí, pero tenía su corazón solitario. Hoy día la gente no puede ver a Jesús porque el pecado le obstaculiza. Hoy día la gente no puede conocer al Señor porque sus prácticas, porque los deleites del mundo, de la carne, los placeres, no le permiten conocerlo. Vienen un domingo a la iglesia y salen y quitan sus ojos del Señor. Ya no quieren trepar más el árbol, ya no quieren correr más al encuentro del Señor. Déjeme decirle que el Señor no solamente pasa los domingos de 10 a 12. ¿Aló? El Señor no pasa solamente los domingos aquí en la iglesia. El Señor pasa las 24/7. Amén. Cada día Él está esperando que tú le digas: aquí estoy, te necesito, eres importante, no puedo solo, no puedo sola. Amén. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Nosotros no podíamos acercarnos al Señor, pero Él en su misericordia vino a nosotros a salvarnos. Iglesia, Zaqueo no eligió o no escogió a Jesús. Jesús escogió a Zaqueo. Quiero decirle a usted en esta mañana que me escucha, a usted que me ve, usted no escogió al Señor, usted no escogió a Dios. No, el Señor lo escogió a usted. Usted esta mañana vino no porque usted sea muy valiente de dejar las cobijas un domingo,
de dejar el paseo, de dejar de pronto la salida a montar cicla, subir a la vereda, aunque hay personas que van, hacen ejercicio, llegan y les alcanza el tiempo para venir a la iglesia. Usted no está aquí porque usted diga no, es porque el Señor le redarguye y le pone el sentir. Necesito congregarme, necesito ir a la iglesia, necesito cantar unánime con mis hermanos, necesito recibir palabra del Señor, amén. Necesito ir a adorarlo, necesito presentarme tal y como soy, porque no quiero seguir tal y como estoy, amén. Esa es la necesidad creada en nuestro corazón. El Señor Jesús destaca aquí que la verdadera percepción de las personas va más allá de las apariencias, que debemos observar los corazones en lugar de los errores. ¿Aló? Debemos observar los corazones. Usted se imagina si el Señor Jesús, pasando por debajo del sicómoro, no levante su mirada, porque el Señor, que todo lo sabía que ahí trepado en esa rama no estaba cualquier hombre, era un hombre terrible, era un hombre, ¿cómo lo podemos llamar? Terrible. Era un hombre que no tenía piedad de ir a cobrar. Era un hombre que no tenía misericordia de ir a retener lo que a otro le costaba conseguir. Él quería enriquecerse, y es que lastimosamente nosotros como seres humanos tenemos, y cuando tenemos queremos más y queremos más y queremos más y queremos más y queremos más, y no es malo querer más, amén. No quiero que usted salga aquí con la idea, siempre lo hemos enseñado, pastora, entonces ¿qué? No puedo tener, no puedo conseguir. No, amén, claro que puedes, pero todo con sus cabales juicios, todo en la proporción indicada, ¿verdad? El Señor quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? El Señor anhela que tú estés bien, pero que tengas un corazón correcto, que hayan las motivaciones correctas. Yo no puedo querer avanzar o subir pisando a los demás. Amén. Tenemos que tener claro eso. Entonces, aquí también destaca cómo la relación con Jesús puede traer transformación y salvación. Mire que ahí empieza una relación entre estos dos hombres, entre Jesús y Zaqueo, y él voltea a mirar y le dice: ¿qué haces allá arriba? Desciende. Y el Señor se autoinvita, así como las preciosas que vienen en esta mañana. Ellas se autoinvitaron. El Señor también se autoinvitó y dijo: llévame a tu casa. Amén. ¿Usted se imagina? Ahí estuviera el Señor Jesús esperando que usted y yo le dijéramos: siga, ¿verdad? Él se autoinvitó, Él se atravesó en tu camino. Él se apareció un día y te dijo: es necesario entrar a tu casa, quiero hablar contigo. No me importa lo que hayan dicho de ti, no me importa el rótulo que te hayan puesto, no me importa lo que la gente haya dicho, que tú eres malo, que tú eres esto, que tú eres aquello. No me interesa. Yo he venido a buscar lo que se ha perdido. Amén. Y esto conmovía mi corazón, porque aquí también vemos transformación personal, vemos la gracia del Señor en abundancia. Él divinamente hubiera podido decir: no, mire, yo acabo de sanar un ciego, ese sí que me necesitaba. Aquí para allá lo que hay es enfermos, lo que hay es cautivos. Yo voy a empezar a libertar. Yo que voy a perder mi tiempo con este hombre que, como dicen las abuelas, no les duele ni una muela teniéndolas todas dañadas. No voy a perder mi tiempo. No, el Señor se detuvo, paró su marcha, miró hacia arriba y le dijo: desciende. Y es que, iglesia, lo que impacta no es que Zaqueo busque a Jesús. ¿Sabe qué es lo que impacta? Que el Señor se hubiera detenido y hubiera mirado, lo hubiera llamado por su nombre. Ahora, ¿cómo el Señor sabía que él se llamaba Zaqueo y que era quien era? El Señor todo lo sabe. Todo lo sabe de nosotros. Él conoce nuestro próximo suspiro. Él sabe si tú te ibas a levantar hoy. Él sabe si tú vas a anochecer en este día. Amén. Él conoce todas las cosas. Entonces eso es lo que impacta, que mira hacia arriba, que lo llama y no le dice: venga hombre pequeño, venga hombre de baja estatura, descienda. No, le dice: Zaqueo,
desciende ahora. Yo creo que así ha hecho con todos nosotros. Y si quizás tú en esta mañana sientes que aún el Señor no te ha mirado y te ha llamado, es porque tú no has salido a conocerlo. Es porque tú no has querido trepar ese árbol y reconocer que eres pequeño, reconocer que la multitud impide tu avance para acercarte a Él. Quizás tú no has dado el primer paso, ese que dio Zaqueo. Dice que él se apresuró para ir a subirse a ese árbol. Amén. Porque es que tú ves cuando alguien tiene chispa, ¿cierto? Tú ves cuando alguien tiene diligencia. Tú ves cuando a alguien tú le pides algo y pues dependiendo cómo vaya, pues así mismo se ve, ¿cierto? Entonces Zaqueo corrió. Zaqueo buscó la forma. Ahora quiero hablarte del sicómoro, que como decía hace un momento, a diferencia de los majestuosos árboles que nombré como el olivo y el cedro, era un árbol robusto, común y considerado por dar una madera de menor valor. Por eso era que la gente se reía, porque un hombre rico se había subido en un árbol que no era tan importante, un árbol que no era tan valioso, pero fue el árbol que el Señor tenía ahí a su paso para que él pudiera subir, ¿verdad? Aquí significa humildad y transformación. En lo personal representa mi esfuerzo por superar la limitación, esa resiliencia que nosotros podemos llegar a tener en condiciones difíciles. ¿Por qué? Porque este árbol es conocido por tener madera de poco valor, pero una madera resistente. También por dar frutos y brotar frutos en condiciones difíciles. Entonces aquí esto representa nuestra fe, una fe que no necesita ser ostentosa para impactar. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que ser como los grandes hombres y mujeres de Dios, que si yo no voy de pronto a retar las tinieblas, que si de pronto yo no salgo al mundo espiritual a moverme en fe y en autoridad, entonces que esa fe no impacta. Déjeme decirle que la fe, por más pequeña que sea, si está puesta en el autor y consumador, es efectiva. ¿Cuántos dicen amén? Es efectiva. Eso representa ese sicómoro. No quiero que usted descarte en esta mañana que aunque usted en el lugar que está no se sienta importante, que aunque usted crea que no es valioso, no quiero que usted tenga en poco el valor que usted tiene en el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús nos ha entregado una salvación tan grande y nos ha entregado un paquete completo para disfrutarlo. Nos ha dado la capacidad de poder venir a los pies de Él, y así tú no te sientas en capacidad de dar fruto. Quiero que entiendas que tú, así con eso que te sientes de pronto diminuto, incapaz de ser alguien importante, porque a veces los ataques más crueles vienen por nosotros mismos. Amén. Sentimos que no somos capaces, que no somos suficientes. Sentimos que no podemos ir más allá porque no tengo lo que tiene la hermana Pepa, ¿verdad? Pero a pesar de eso, yo quiero decirte, tú puedes llegar a dar frutos en medio de la adversidad y puedes llegar a sostener a otros. ¿Tú lo puedes creer? ¿Tú lo puedes creer? Amén. Claro que sí. El sicómoro produce un fruto parecido al higo, pero con un problema grave, y aquí es donde quiero que me preste mucha atención. Ese problema grave era por naturaleza, porque el fruto es extremadamente duro y amargo. No es como los higos, aquellos que son de la higuera, que son dulces, que cuando tú los encuentras en un postre o en un pan, y si van de pronto untaditos de arequipe, qué rico, ¿cierto que sí? ¿Cuántos han comido higos? ¿Nadie? Amén. Entonces, este fruto era duro y amargo.
extremadamente amargo y casi imposible de comer. En el Antiguo Testamento, y quiero que Elías me regale el profeta Amós capítulo 7 verso 14, dice el Antiguo Testamento que el profeta Amós revela que él era boyero y punzador de sicómoros. Y quiero que usted me preste atención, porque aquí viene la lección para la iglesia. Y yo quiero que usted en esta mañana se vaya con esta palabra sembrada en su corazón. Cuando dice que él era boyero, no es que hacía bollos de mazorca o bollo limpio que llaman, no. Boyero era que arriaba bueyes, ¿verdad? Aparte de eso, dice que era punzador de sicómoros. Aunque las actuales versiones no dicen así, las actuales versiones dicen que era cultivador. Entonces eso suena wow, como agricultor, como a granjero, como que cultiva, qué chévere. Pero no era cultivador, era punzador. ¿Usted sabe qué se hace cuando alguien punza? ¿Sabe? Chuza, hiere, lastima, ¿verdad? Eso era lo que hacía el profeta. Eso era lo que se hacía con el sicómoro. Entonces, las escrituras originales lo definen así, lo definen como punzador. Biblias como la Septuaginta lo definen o lo llaman el que raspa o el que hace incisiones, el que corta. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? El que corta el fruto. El punzador venía al sicómoro, se subía en él y empezaba rama por rama, buscaba fruto por fruto. ¿Cuántos son fruto en esta mañana? Hay 3 nada más, con esos hacemos algo. ¿Cuántos son fruto en esta mañana? Todos somos fruto. ¿Ahora usted está entendiendo lo de la punzada y lo de la incisión? Sí, duele, lastima, rompe. ¿Aló? Eso hace el punzador de sicómoros. Que el profeta haya dicho esto, ¿a qué se dedicaba? Denota humildad y denota precisión al llamado de Dios. Este era un oficio humilde. ¿Sabe por qué? Porque ese árbol de sicómoro era considerado el higo de los pobres. El higo de los pobres. Ahora entiende usted por qué la gente miraba con asombro que Zaqueo estuviera trepado en el árbol que da fruto para los pobres. Un hombre rico en un árbol de pobres. Amén. Y aquí es donde yo entiendo que el Señor es quirúrgicamente sabio, que Él sabe dónde hacer el corte. Bendito es el Señor. Él sabe dónde punzar el fruto. Él sabe dónde hacer la incisión. Él es un cirujano perfecto, que nada se le escapa. ¿Cuántos dicen amén? Él lo sabe muy bien, porque resulta que si el fruto se punzaba antes, el fruto se perdía. Si el fruto se punzaba después, se podía podrir. Entonces tu proceso no viene de un Dios descuidado. Tu proceso no viene de un Dios que improvisa. Tu proceso no viene de un Dios malvado. Tu proceso no viene de un Dios caprichoso. Tu proceso viene de un Dios que sabe que ese fruto necesita un corte para madurar. Amén. ¿Cuál es el corte que el Señor ha hecho en tu vida? Te invito a que lo pienses. ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es la incisión? ¿Cuál es la punzada que el cultivador, que el punzador ha dado a tu vida, a los tuyos, para hacerte madurar? Esto es algo que debemos entenderlo, tener plena conciencia, porque es que siempre nos enfocamos en la estatura de Zaqueo, pero nunca vemos el árbol. Y realmente lo que el Señor quiere enseñar en esta mañana es esa biología maravillosa de ese árbol, que las ciertas heridas en nuestra vida, Dios las permite porque quiere que maduremos. ¿Cuántos dicen amén? Esas heridas me traen crecimiento, esas heridas me traen avances. Duele, sí duele, pero el punzador tenía que pasar por el árbol y herir, punzar, raspar cada uno de los frutos con un instrumento de hierro. Recuerde que acabo de decir
que el fruto era muy duro y amargo. Entonces la punzada o la cortada no podía ser una caricia, no podía ser un toquecito, tenía que ser un corte con un instrumento de hierro. Esa herida aceleraba la maduración, y si el fruto no era herido y perforado, se quedaba amargo y se podría. ¿Usted me está entendiendo? Podemos dar gloria a Dios por las heridas. Podemos dar gloria a Dios por las incisiones de nuestro Padre. Él necesita que maduremos. No podemos quedarnos así. De lo contrario, nos vamos a podrir. ¿Usted quiere podrirse? ¿Cierto que no? Queremos madurar, queremos avanzar. El Señor es sabio. ¿Será que hay entonces heridas que te vuelven dulce? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Yo creo que las heridas, y hablo por mí, me han vuelto dulce. Aunque muchos dicen: pastora, tú no eres tan dulce. Tengo mi parte dulce, solo que muy pocos la conocen. Pero realmente sí puedo decir: el Señor ha hecho incisiones en mi vida, ha hecho cortes, porque Él sabe que allá en lo profundo de ese fruto hay algo dulce para brotar, hay algo dulce para dar. ¿Cuántos dicen amén? Dios usa la misma técnica de agricultura con nuestro carácter. A veces le pedimos a Dios que nos use, pero nuestro corazón está duro, nuestro corazón está orgulloso, y peor aún, nuestro corazón está muy amargado. Y queremos salir a las naciones, queremos que la vecina a la que le hablamos de Cristo se convierta y sea como nosotros. Pero si vamos a ver, terrible. Estamos duros, orgullosos, amargados, y no permitimos que el punzador venga a punzar el fruto para que salga la dulzura. Cualquiera que sepa, y aquí tenemos un chef dentro de nosotros, entre nosotros, perdón, que sepa preparar una buena carne o un buen pollo, sabe que si hace un aderezo, un adobo, ¿se dice adobo o adobe? Marinado. Para marinar la carne, para los que tienen hambre, para marinar el pollo. ¿A cuánto les gusta el pollo? Amén. Aquí hay pollo real, vea. Ría, porque si usted no ríe me toca hacerlo reír. Están así como muy serios. Vamos a ver si cuando ya que estoy acabando usted bota la dulzura, porque si no me toca ministrarlos a todos. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre toda la gloria es para el Señor, ¿verdad que sí? Entonces, si usted sabe que para que un pollo, una carne tome gusto, llegue ese gusto al hueso, que usted quiera hasta chuparse el hueso, morder el hueso, usted necesita punzar la carne y punzar el pollo, ¿verdad? Meterlo a marinar para que eso penetre, dejarlo ahí un buen rato, porque entre más rato quede, más rico sabe. ¿Cuántos dicen amén? Aquí las especialistas de la cocina, yo me imagino que sí, lo saben. Pues así mismo es espiritualmente, es igual. A veces Dios permite que las circunstancias de la vida nos hieran, nos perforen, para que pueda el Señor, con su presencia, con su salvación, con todo lo bonito que Él tiene para darnos, llegar a lo profundo de nuestro ser. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahí, poder estar de acuerdo con esto. Entonces, el resumen de la historia de Zaqueo es que hay un desafío para la iglesia de hoy a pasar de ser un club de personas perfectas a convertirnos en un hospital de campaña que recibe a las personas que necesitan salvación. Necesitamos volver a los tiempos de la misericordia. Necesitamos volver a los tiempos de la bondad. Usted puede hacer un gesto de bondad, hágalo. Usted puede hacer un acto de misericordia, hágalo. Pero no sea solamente misericordioso y bondadoso con los de afuera, y los de su casa los tenga en poco. Debemos empezar por casa. Varones, mujeres, hijos, debemos empezar por casa. ¿Cuántos dicen amén? Debemos saber que
para romper barreras y celebrar la salvación de los perdidos. Hay que ofrecer esa salvación transformadora, esa relación de gracia que transforma, que renueva, que solamente puede dar Jesús. Cuando tú predicas a Jesús, cuando tú permites que otros puedan verlo a través de tu testimonio, a través de tu vida, a través de tu corazón transparente, bondadoso, genuino, vamos a poder romper esas limitaciones. Aquí hay una gran lección, y es que nadie está demasiado lejos del Señor, que Él está esperando que tú y yo demos el paso. Quizás tú llevas mucho tiempo de estar en la iglesia, quizás tú llevas mucho tiempo de conocer a Cristo, quizás tú me dices: yo toda la mañana leo la Biblia en mi comedor con mi esposa, escuchando música, me conecto al link de oración. Quizás tú dices: yo no ayuno en la iglesia, pero ayuno en la casa. Quizás tú dices: yo doy siempre que piden, pero con tus acciones estás borrando todo aquello que tú haces. Debemos ser coherentes, amén. Hay que tener sentido común en esta vida, saber que si lo que yo digo no lo practico, pues a ver, arreglémonos un poquito, ¿verdad? Tengamos en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Él está esperando que demos el paso, no importa los errores que hayas cometido, no importa qué etiquetas te hayan puesto, esto ya lo había dicho hace un momento, o qué tan lejos te sientas de Dios. Él te mira a ti, así como miró a Zaqueo. Amén. Y cuando tú permites que los ojos del Señor se posen en ti, nada vuelve a ser igual. Cuando tú permites que esa mirada de dulzura, tú puedes creer que esa mirada ni siquiera se borró en la cruz del Calvario, cuando Él estaba siendo latigado, cuando estaba siendo herido. Esa mirada de amor ni siquiera se borró cuando a Él lo pararon ante la multitud con Barrabás y pusieron el pueblo a elegir. Esa mirada ni siquiera se borró. Ahora te pregunto, ¿qué tal si tú permites que Jesús te mire? ¿Qué tal si tú permites que Jesús te llame por tu nombre? No te cohibas por el miedo, no te cohibas por los errores, no te cohibas porque tú dices: no, lo que pasa es que pues el Señor, Él me perdona y todo, pero pastora, volví a meter la pata, volví otra vez a embarrarla. Pienso que no soy digno, que no soy merecedor. Eso es algo que el enemigo te susurra, porque el enemigo quiere evitar a toda costa que Dios salve tu vida. Amén. Y es que la salvación no es solamente tener la vida eterna asegurada. La salvación es aquella que tú puedes tener cuando vives en paz. Amén. Cuando vives en plenitud, cuando tú puedes amar a los tuyos, cuando te puedes deleitar de ver los niños, cuando te puedes deleitar de ver comida en la mesa, cuando tú dices: Dios mío, todas las obligaciones las pagué, no supe cómo, no se han abierto las puertas que estoy esperando, pero no sé cómo. Amén. El pastor hace 8 días decía acá: mire usted, mira, y usted cada domingo que viene, esto no estaba el domingo pasado completo, el otro domingo usted vendrá y habrán más cosas. Cuando menos acuerde, usted estará entrando por ahí, por esa puerta, viendo un salón terminado para la gloria del Señor, y no sabemos cómo. Amén. Todo lo ha hecho el Señor. Algunos murmuran allá afuera: claro, se enriquecieron y están invirtiendo lo que se robaron. Algunos dirán: son tramposos y mezquinos, y podrán decir lo que quieran. Pero lo que no han entendido, lo que la multitud de su ignorancia, de su perversidad, de sus motivaciones incorrectas no les permiten ver, es que esas barreras ellos las ponen y no permiten ver que hay un Dios que es todopoderoso, que un día se hizo una oración: bendito eres tú, dueño del oro y de la plata. Todo es tuyo, la tierra y su plenitud, dice la palabra. Amén. Eso debemos entenderlo. Debemos entender que Zaqueo buscaba ver a Jesús, pero descubrió que Jesús ya lo estaba viendo a él. ¿Cómo le parece? Y yo le invito a usted a que piense por un momento, y yo sé que si usted lo hiciera,
usted queda sorprendido. Procure un encuentro con Jesús y usted se va a dar cuenta que no es usted el que lo está buscando, es Él el que te está buscando a ti. Que tú no lo estás mirando, Él te está mirando a ti todo el tiempo, aun cuando tú lo ignoras. Amén. Tengamos eso en mente. La búsqueda de un hombre curioso terminó siendo el día que cambió su vida para siempre, porque Zaqueo no volvió a ser el mismo. Él se comprometió a devolver todo aquello que había robado al pueblo, a cualquier persona. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el árbol que necesitas subir hoy para cambiar tu perspectiva? ¿Cuál es el árbol que necesitas subir para conocer a Jesús? Quizás sea el árbol del que dirán, quizás el del vencer tus propias limitaciones, tus excusas. Iglesia, no basta con querer un cambio, hay que posicionarnos para poder recibir ese cambio. Mire, alguien me decía, cuando ya el lugar había resultado aquí, pero nosotros queríamos que hubiera terminación del lugar. No se distraiga que no lo están llamando, hermanos. Aquí estamos en lo importante. Mire, cuando el lugar estábamos esperando ultimar detalles, y un día alguien me dijo: pastora, el día que ustedes se salgan de donde están, que tomen la promesa que el Señor les entregó y les concedió, ese día ustedes van a empezar a ver cómo llega la bendición de todo lado. Y quiere que le diga una cosa: no ha parado y no va a parar. No va a parar, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Y cuando un corazón se dispone, cuando un corazón cree, el Señor se mueve con maravilla, con poder, con autoridad. Amén. Entonces debemos posicionarlo para recibirlo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a correr y subirte al sicómoro? ¿O quieres quedarte atrapado entre la multitud? Piénsalo por un momento. ¿Quieres correr y avanzar y subirte? ¿O quieres quedarte al nivel del suelo? Tristemente la iglesia en este tiempo y a menudo está a nivel del suelo, atrapada en lo que es vano, atrapada en la rutina, atrapada en el ruido, en los miedos y apariencias, impidiendo así que el mundo vea al Señor a través de ella. Un testimonio, me quedan 10 minuticos. Cuando hablo aquí que mucha gente de la iglesia vive de apariencia, pasa. Y el Señor no quiere que seamos de apariencias. El Señor quiere gente genuina, quiere gente real. El Señor se mostró real como era. Al Señor se acercaban y le pedían y le preguntaban, y Él ofrecía lo que podía dar. Él no iba más allá. Nosotros somos los que nos encanta ofrecer el arco iris, el cielo, la estrella, la luna, todo. Y el Señor, siendo Dios, no ofrecía más allá. Y cuando hablo de apariencias, recuerdo este testimonio de hace como 5 años o un poquito más, como 6 años. Nosotros vamos a completar 9 años larguitos aquí en la ciudad de Villavicencio, y recién estábamos llegados. La economía era muy dura, era terrible. Estábamos abriéndonos camino en esta ciudad, y conocí una sierva de Dios que me decía: mi hija es la más en finanzas, en economía. La hija de ella también es pastora. Y pues, ¿qué hace uno? Uno dice: no, pues esa idea equivocada muchas veces que uno tiene de que los pastores son extraterrestres, no sienten. No, nosotros sentimos, somos carne. Amén. Somos de carne y hueso, imperfectos. Por eso es que aquí procuramos en la iglesia Sed una fe con contenido, enseñar que la mirada debe estar puesta en Dios y no en el hombre, porque el hombre se equivoca. Amén. Que podemos vivir en rectitud, en obediencia. Gloria a Dios, a esto nos manda el Señor, y lo procuramos hacer con excelencia para Dios,
para testimonio del pueblo. Pero resulta que ella se acerca y me dice: no, que mi hija, que para que tú le recibas un curso de finanzas, que yo sé que ahí ya tú no vas a tener necesidad, y que el pastor aquí, que el pastor allá, insista, pero nosotros nunca sentimos paz de hacerlo. Un momento en oración llegué y le dije al Señor: Señor, ¿será que por eso es que estoy como estoy? Porque no acepto la ayuda. Pero si la ayuda que viene no me da paz, ¿qué hago? Amén. Tristemente, aquí es donde vienen las apariencias, y es que esta persona practica tanto la injusticia con sus semejantes, que no importa qué tan buenas sean finanzas, no importa qué tantos ceros tenga en su cuenta, no importa cuánto haya en su chequera, en su billetera, si no está practicando justicia. Fue hallada mentirosa, injusta. Y yo dije: no, con razón no sentía paz. Con razón no quise nunca aceptar esa ayuda. ¿Por qué? Porque hay apariencias. Porque aparentamos tener un hogar perfecto, porque aparentamos tener una esposa, un esposo perfecto, porque aparentamos que nuestra chequera, nuestra alacena está bien, está perfecta, cuando realmente no. Y que si quizás llegue a haber abundancia o llegan a haber cosas, muchas veces no la hemos conseguido con justicia. Amén. Por eso el Señor es tan cuidadoso. Cada detalle lo dejó explícito en su palabra, para que entendamos que no podemos solamente quedarnos ahí con las ganas de ver y de conocer, sino que tenemos que accionar. El Señor no solamente se quedó mirando a Zaqueo, lo invita a que baje diciéndole: Zaqueo, date prisa, desciende. Entonces aquí lo que veo son estas tres cosas. Primera, Jesús lo mira. Segunda, Jesús lo llama por su nombre. Y tercera, Jesús se autoinvita a su casa. ¿Qué es lo que necesitamos? Valentía. Diga conmigo: valentía. Valentía para correr y subir el árbol que tengamos que subir. No importa quién nos esté mirando, no importa quién se esté burlando, no importa qué tan ricos somos o qué tan merecedores seamos, no importa. Debemos correr, superar nuestro orgullo, superar nuestros miedos. Porque recuerde, iglesia, que el Señor no vino sino a buscar aquello que se había perdido. Él no viene por personas perfectas, Él viene por corazones dispuestos. ¿Cuántos dicen amén?